4, 3, 2, 1, 0. Bien, como les decía, chiquillos, este material yo lo estoy compartiendo con las hermanas de la Comisión de Oración e Intercesión y ya vamos ya por la cuarta clase. Esta sería la parte introductoria. Es un tema muy hermoso porque es un tema que yo sé que todos ustedes de alguna u otra forma saben orar, incluso oran mejor de lo que cualquiera de nosotras, de lo que yo, especialmente yo, pueda hacerlo. Pero este tema es un tema tan hermoso que uno nunca termina de aprender. Y a veces uno se queda con un método, comulga con un método, pero ya después lo vuelve rutinario y a veces no se obtienen los frutos que deberíamos de obtener utilizando un método. Entonces, vamos a introducir esto, la oración, el taller está montado de acuerdo a lo que indica el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, vamos a tratar, y también me llamó muchísimo la atención, definitivamente no hay diosidencias, no hay coincidencias, sino que son diosidencias, porque estamos en el año teresiano. Hace 50 años que el Papa Pablo VI declaró doctora de la Iglesia a Santa Teresa de Jesús, la Santa Andariega. Y Santa Teresa de Jesús es todo un compendio de oración. Es todo un compendio de oración. Entonces, aquí vamos a tratar de explicar la oración tal y como la veía Santa Teresa. Y es una de las formas, les digo que yo he estado en cursos, he visto charlas, pero es una de las formas más hermosas de comunicarse con Dios, la de Santa Teresa. Entonces, y lo que me llamó mucho la atención es que cuando estaba investigando la parte del curso con el Catecismo de la Iglesia, el Catecismo de la Iglesia nombra muchísimo a Santa Teresa. Entonces, vamos a iniciar precisamente viendo cuál es el sentido de la oración. Y yo sí les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Para qué hacemos oración? A ver, alguien me conteste. ¿Cuál es el sentido de la oración? En mi caso es para comunicarme con Dios. Ajá. Yo diría que para cultivar nuestra relación con Dios y fortalecerla, así como lo hacemos con cualquier ser humano. Imagínate que vos tengas un amigo pero con el cual nunca hablas. De ahí la relación va perdiendo su fuerza. Exactamente. Entonces el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2699 nos dice que el Señor conduce, y esto me llamó muchísimo la atención, a cada persona por los caminos de la vida de la manera que Él quiere. Cada fiel a su vez le responde según la determinación de su corazón y las expresiones personales de su oración. Entonces, la oración es simple y sencillamente un camino de vida. Es la manera en que Dios conduce a cada uno de nosotros. Y es tan apasionante la oración, es tan apasionante el mundo de la oración, es tan apasionante el camino de vida que nos tiene el Señor, que es único para cada uno de nosotros. Entonces, no podemos encasillarnos en un solo estilo de oración, no podemos encasillarnos, no, sino que debemos de tener la libertad de hijos de Dios de comunicarnos de diferentes formas con Él. El catecismo nos sugiere varias formas, sí, son métodos, pero en realidad lo más importante aquí es que el Señor, el Espíritu Santo, suscite en cada uno de nosotros todos los días encontrarnos en ese camino que Él tiene determinado para cada uno de nosotros. ¿Y de qué forma le respondemos nosotros? Pues resulta que le respondemos con la determinación del corazón. Decía doña Ana Pastora que ella es la oración para comunicarse con Dios, sí, y Weiler también, la oración para comunicarse con Dios, sí, efectivamente, es para mantener la verticalidad de la cruz, pero también es para mantener la horizontalidad de la misma cruz. ¿Por qué? Porque yo me comunico con Dios, pero a la vez esa comunicación con Dios me permite realizar la misión que Dios nos tiene encomendada.
Entonces va en dos vías, en la parte horizontal de la cruz, que es la comunicación, en la parte vertical de la cruz, que es la comunicación con Dios, como en la parte horizontal de la cruz, que es la comunicación con los hombres y el ejercicio de nuestra misión. Entonces, dice que la tradición cristiana ha conservado dentro de la liturgia, dentro de los procesos propios de iglesia, ha conservado tres tipos de oración: la oración vocal, la meditación y la oración de contemplación. ¿Qué tienen en común? ¿Cuál es el rasgo fundamental de este tipo de oración? Pues el recogimiento del corazón. A mí siempre me llamó la atención San Juan Pablo II y tengo una imagen muy grabada de San Juan Pablo II aquí en Costa Rica. En un momento había mucho bullicio, mucho bullicio, y el Santo Padre se arrodilla, no me acuerdo ante qué se estaba arrodillando, si era ante una imagen de la Virgen, no recuerdo, pero porque el Papa no visitó la basílica, eso fue muy curioso, pero estaba arrodillándose ante la imagen de la Virgen, me parece, y de un pronto a otro, a pesar de que le estaba el mismo bullicio, en la cámara se refleja cómo él se abstrae de todo ese bullicio, logra la completa concentración y usted le veía la cara a él, o sea, estaba en recogimiento, su corazón estaba en tal recogimiento que se olvidó de todo lo que estaba pasando a su alrededor. Entonces, esas situaciones, la oración, ese recogimiento del corazón, es lo que tenemos, lo que cada uno de nosotros debe ir descubriendo conforme va aumentando su nivel de oración. Pero recordemos que la oración es un camino de vida. Entonces, a lo largo de toda nuestra vida, desde las 24 horas que tiene el día, las 24 horas deberían de ser una oración. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, dijo un compañero, es el camino de vida. Entonces, y el recogimiento del corazón es esa capacidad de que ante las circunstancias que nos rodean, tengamos esa capacidad de abstraernos de lo que nos está pasando para comunicarnos con ese Dios que nos ama, con ese Dios que nos espera, y al fin de cuentas, cuando regresemos, cuando volvamos a la situación que estamos viviendo, sea alegre o sea triste, sea un momento difícil o sea un momento de alegría, de superación, etcétera, etcétera, logremos vivir la horizontalidad de esa cruz. Entonces, por eso es que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que nosotros tenemos que estar en actitud vigilante. ¿Y por qué en actitud vigilante? Porque debemos conservar la palabra. Ejemplo típico, ejemplo claro de conservar la palabra, la Virgen María. Ahora lo veíamos recién en Semana Santa. La Virgen María, la última vez que aparece en el Evangelio, ya después aparecerá en Hechos de los Apóstoles una única vez más en el nacimiento de la iglesia, pero la única vez que aparece al final, la última vez que aparece en el Evangelio es precisamente al pie de la cruz. Y esa imagen de María al pie de la cruz es precisamente el ejemplo que nos da de tener esa actitud vigilante para conservar la palabra y permanecer en la presencia de Dios con estos tiempos fuertes de oración, pero a través de la cotidianidad de la vida. Entonces, ese recogimiento de la Santísima Virgen María de meditar la palabra era porque ella se logró también abstraer de todo lo que estaba pasando y vivir el momento. Eso es una de las cosas más importantes. La oración nos debería de permitir a cada uno de nosotros vivir el momento. No alejarnos de las situaciones malas, no alejarnos de los problemas, no, sino que vivir ese momento para poder enfrentar la situación que estaba viviendo o incluso para poder vivir la alegría. Y lo vemos precisamente como ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo de la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque la Virgen María conservaba todo eso en el corazón, tanto lo bueno como lo malo. Todo lo que hacía Jesucristo, todo lo que le estaba pasando a la Santísima Virgen María lo conservaba en su corazón. ¿Por qué? Porque conservaba la palabra. Y la palabra en ella se hizo carne.
Entonces, cada uno de nosotros, a través del camino de la vida, a través de la oración, estamos llamados también a hacer la palabra hecha carne. Ya esto se estaba comentando con una compañera, tengo una muy buena amiga que es protestante, y ella me preguntaba, Carolina, pero ustedes no creen en la segunda venida del Señor. Le hago yo, por supuesto que creemos en la segunda venida del Señor. Estamos ansiosos de que venga. El problema es que el Señor dijo que él venía cuando el mundo entero estuviera evangelizado y cristianizado. Y de ahí eso al paso que vamos nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque eso depende del esfuerzo de cada uno de nosotros. Entonces ella me decía, pero entonces ustedes no creen en la segunda venida. Le digo yo, sí creemos en la segunda venida y oramos porque venga el Señor y trabajamos en la viña del Señor precisamente por su segunda venida. Pero muchas veces nuestros esfuerzos son tan pocos, que cuesta que nuestra vida sea un ejemplo, sea tal el ejemplo que el ejemplo arrastre. Claro, de hecho, en cada misa siempre lo decimos. Sí, Ven, sí, lo que Señor pasa Jesús. es que ella en la parte de la misa, pues obviamente no me iba a entender si es protestante, ¿verdad? Obviamente, sí. Ajá, y entonces yo incluso en ese momento precisamente me traje a la memoria todas las aclamaciones que hacemos después de la consagración, todas. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor, esa es una. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús, esa es otra. Hay otra que el Padre está usando nueva, que ya no me acuerdo, pero todas hacen alusión a lo mismo. Entonces, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Exactamente, esa es la otra. Entonces, nosotros sí esperamos la segunda venida, pero la segunda venida del Señor Jesús depende de nuestro proceso de evangelización y si de nuestro testimonio de evangelización que arrastre a los demás. Y la única forma de obtener ese testimonio es precisamente adentrándonos en los caminos del Señor, que no son nuestros propios caminos, que Él tiene determinado para cada uno de nosotros a través de la oración. Entonces, la cosa está ruda si nosotros no oramos. Entonces, el catecismo de la Iglesia, y continúo con el catecismo en el numeral 27-23, nos dice, la meditación es una búsqueda orante que hace intervenir el pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. La meditación lleva a unirnos a Dios y a tratarle personalmente. Es una conversación de amor como nos enseñó Jesucristo. Pero vean, muy importante lo que dice el catecismo, dice que la oración, la meditación es una búsqueda orante, pero interviene el pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. O sea, la oración tiene que hacerse de forma integral. La oración que yo haga no es solo, por eso es que, a ver, muchas veces la oración no es solamente hablar muy bonito. La oración no es solamente hacer una oración muy bonita, muy inspirada, de forma vocal, pero nada más. No, la oración, para yo poder hacer oración, tiene que intervenir mi cuerpo entero, mi mente completa, mi imaginación, mi emoción, mi deseo. O sea, la persona completa, sin ningún tipo de división alguna, tiene que entrar en el proceso de oración, en el proceso de meditación. ¿Por qué? Porque si yo puedo hablar bonito, puedo hacer una oración hermosísima, pero si toda mi vida no está en línea con esa oración, mis palabras, puede ser que le lleguen a algunos, pero no pasan de ser palabras vacías, no pasan de ser palabras con sentimientos, no pasan de ser palabras no de emoción, sino emocionales. No de una santa emoción, sino dentro de la emocionalidad, que son dos cosas completamente diferentes. Dentro de la emocionalidad, que de un momento a otro lo eleven a uno hasta el techo, lo dejen caer y cuando saliste de la casa es como si te desenchufaron. Dentro del proceso de oración tiene que estar presente todo mi cuerpo, o sea, todos mis 5 sentidos, los 6 sentidos, los 18 sentidos, ya no sé cuántos son, normalmente nos enseñaron que eran 5, pero según los científicos ya ahora hay más, como 20,000. Entonces, todos los sentidos, absolutamente todos mis sentidos, todo mi cuerpo tiene que estar en actitud de oración, en esa búsqueda orante. Y me hace mucha gracia porque dice la meditación es una búsqueda orante.
Siempre estamos en búsqueda, siempre estamos en camino. Dicen que lo que no se mueve se apelota, y eso es cierto. Si nuestra oración no es constante, lo que no se mueve se apelota y le pasa lo que nos puede pasar a nosotros los gorditos, que comemos y comemos y comemos, pero no nos movemos y entonces pues nos seguimos inflando y nos seguimos inflando y todo lo que se mueve se apelota. Entonces nos salen pelotas por todo lado. Entonces, igual pasa con la oración. Si la oración no nos da pie para movilizarnos, para actuar, entonces no es una oración fecunda. La oración tiene que darnos la motivación para nosotros salir a evangelizar, y se sale a evangelizar con el testimonio de vida, y el testimonio de vida tiene que ser un testimonio de vida de oración, un testimonio de vida en donde, como el Papa San Juan Pablo II, en un momento determinado de bullicio logra abstraerse y comunicarse con Dios, y logra superar la difícil venida a Costa Rica o la difícil venida a Centroamérica después de que en Nicaragua lo trataron a la patada, que ni siquiera lo dejaban predicar, porque yo no sé si algunos de ustedes están muy jóvenes o no se dieron cuenta que fue lo que pasó con la venida del Papa a Costa Rica, bueno, a la visita a Centroamérica, y cuando fue a Nicaragua que no lo dejaban entrar, no lo dejaban hablar. No, esa yo no la conozco. Bueno, se los digo que busquen. La historia es esta, videos, cuando hay videos para que los busquen, así que ahora yo después se los mando. Y entonces esa capacidad de abstraerse a pesar de las circunstancias tan adversas, eso es un ejemplo de vida. Eso es lo que tiene que llevarnos a cada uno de nosotros la oración. No es simplemente rezar un rosario, no es simplemente rezar un Via Crucis o meditar un Via Crucis, no es simplemente hacer una oración en la mañana. No, la oración es un camino de vida. Y precisamente la oración y ese camino de vida es lo que precisamente nos lleva a unirnos a Dios para tratarle de forma personal, para tratarle de tú a tú. Es una conversación de amor como Jesús nos enseñó. Y aquí es donde entra precisamente Santa Teresa de Jesús. Dice que la oración es también un don de Dios que hay que pedirlo con humildad. Y Santa Teresa decía en el libro Vida, en el capítulo 8, en el capítulo 8, Santa Teresa decía que oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Dice, no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad. No es meramente la mente, es saber que yo me estoy comunicando con esa persona que desde antes sabemos que ya nos ama. Y aquí es que a veces también cada uno de nosotros cuando comparte o cuando vive la misericordia de Dios, recordemos que la misericordia de Dios que acabamos de celebrar ahora el domingo pasado, precisamente el domingo de la misericordia, la misericordia no es que Dios nos tiene lástima. No, esa no es la misericordia. No es la misericordia, el significado tan erróneo que nosotros tenemos de misericordia. No es que nosotros hacemos misericordia porque le tenemos lástima a la persona. Ay, pobrecito, hagámosle algo, pobrecito. No, eso no es misericordia. La misericordia es precisamente saber que somos amados por Dios. Y que porque somos amados por Dios, es cierto, inmerecidamente, pero somos amados por Dios, Él nos regala su misericordia, nos regala su amor a través del sacrificio más grande que fue el sacrificio de la cruz, en donde dio la vida por cada uno de nosotros. Entonces, nosotros sabemos que Él nos ama. Durante toda esta cuaresma yo me he puesto a pensar y les juro que en realidad he tenido mucho conflicto a lo largo de toda esta cuaresma, mucha lucha interna, porque Dios conoce, a veces nos olvidamos que Dios conoce toda mi vida, todo lo que he pasado, todo lo que he sufrido, todo lo bueno, todo lo malo, y no nos damos cuenta de que nosotros muchas veces pensamos que ocultamos nuestras cosas, que ocultamos nuestros temores,
nuestras situaciones difíciles, se los ocultamos a Él cuando para Él nosotros somos un libro abierto. Y es precisamente por eso, porque nos ama. Entonces, sentir esa misericordia a través de la oración es lo que, precisamente porque tratamos de Él con amistad. Él lo que nos está dando a nosotros es amistad, es amor incondicional. Por eso es que también dicen que en el matrimonio, las parejas de matrimonio, antes de ser amantes, deben de ser amigos. ¿Por qué? Porque la amistad es un amor incondicional. Y ese amor incondicional es lo que es lo que Dios nos da a cada uno de nosotros, a través de esa comunicación constante, a través de la búsqueda de la verticalidad de la cruz. Y esto lo tenía súper claro Santa Teresa. San Juan Pablo II decía, comúnmente se considera una conversación. En una conversación siempre hay un yo y un tú. En este caso es un tú con mayúscula. Hay una historia que a mí me encanta y se la voy a contar. Esta historia es de una pareja de enamorados y el muchacho se le va a declarar a la muchacha. Y el muchacho llega, se le arrodilla y le dice, yo quiero que seas mi esposa, porque yo te amo. La muchacha no le responde, da media vuelta y se va para la casa. El muchacho obviamente se queda desconcertado, ¿verdad? O sea, ¿qué le pasa a esta roca loca? Pero ya después se puso a meditar y se fue para la casa, le toca la puerta y ella pregunta desde dentro, ¿quién es? Y él le dice, soy yo. Y la puerta no se abrió. El muchacho se va, vuelve al día siguiente y vuelve a tocar la puerta de la casa. Y la muchacha pregunta, ¿quién es? Y el muchacho dice, soy yo. Y la puerta no se abrió. El muchacho se devuelve para la casa de él, se queda, y entre el camino se queda sentado en una piedra, tratando de dilucidar qué era lo que había pasado, tratando de comprender. Al día siguiente volvió a la casa de su novia. Cualquiera diría, más intenso y más necio, pero no. Cualquier otro se hubiera dado por vencido. Y toca la puerta de la casa y la novia pregunta, ¿quién es? Y el novio responde, soy tú. Y la puerta se abrió. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que dejar ese yo de lado y convertirlo en el tú, en ese tú con letra mayúscula. Toco la puerta y tal vez por eso es que muchas veces nuestra oración no es tan fructífera, porque toco la puerta del Señor cuando soy invitado a su casa y el Señor pregunta, ¿quién es? Y yo le contesto, soy yo. Cuando en realidad nosotros debemos ser reflejo de ese Dios que nos ama. Porque precisamente en la oración más importante es el tú que el yo. Porque la oración parte de la iniciativa de Dios. La oración es iniciativa de Dios, no es iniciativa mía. No es porque yo esté en el ministerio, no es porque yo sea bautizada, no por méritos propios, por ejemplo. Porque soy bautizada precisamente es porque Dios me ama. Pero a lo que quiero decir es que no es porque yo esté metida en la iglesia. No. La oración es una iniciativa de Dios. Entonces, por eso, si me devuelvo a la filmina anterior, la oración también es un don de Dios que hay que pedirlo con humildad. Y llegarle a tocar la puerta a Dios y decirle, soy tú, no soy yo. Por lo tanto, la oración, el verdadero protagonista es Dios. En la oración, el verdadero protagonista es Dios, a través de su Santo Espíritu.
Y por eso es que la humildad es la base de la oración. En la humildad, viviendo la humildad de la oración, yo me reconozco como ser humano amado por pura gratuidad de Dios, no por méritos propios. Entonces, volvemos al ejemplo, vamos a tratarlo con el ejemplo típico bíblico que viene en el Evangelio, la oración del publicano y la oración era el pecador y el publicano, o era el publicano era pecador, ya no me acuerdo. A ver, alguien que me aclare. El fariseo y el publicano. Ese, sí, el publicano era el pecador, que a veces se me hace bolas. El fariseo y el publicano. En donde el fariseo dice, Señor, todo de pie, Señor, gracias, alabado seas, porque yo no soy como aquel de atrás, un publicano pecador. Y esa oración Dios no la escuchó. Escuchó la del publicano, que con humildad reconoció que él era un pecador y que era necesitado de la gracia y la misericordia de Dios. Ese es el ejemplo de oración. Esa es la base de la oración, la humildad. ¿Por qué? Porque con la humildad, porque entonces el fariseo no necesitaba de Dios. Porque él no era como el de atrás. El fariseo no necesitaba de Dios. En cambio, el publicano sí. Y precisamente es este diálogo de amor entre dos personas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de Dios. Dios es el protagonista de la oración. Es un trato filial, amoroso, cordial, confiado y continuo con nuestro Padre Dios. Es un diálogo de amor entre dos personas que le aman. Decía el santo cura de Ars, él me mira, yo le miro. Él me ama y yo le amo. Cuando estaba en silencio, delante del Santísimo Sacramento del altar. Y le preguntan, ¿qué haces? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hacen? Pues, ¿por qué no hacen muecas o algo así? Simple y sencillamente contestó, él me mira y yo le miro. Él me ama y yo le amo. Entonces, en este camino de vida que es la oración, debemos de descubrir primero que nosotros somos necesitados y que Dios es el que toma la iniciativa. Entonces, tenemos que dejar los orgullos por aparte, no convertirnos en fariseos, tenemos que convertirnos en publicanos. Y arrodillados, enternecidos, con el recogimiento de nuestro corazón. Eso es lo que significa el recogimiento de nuestro corazón. El vivir la humildad. Vamos a entrar un poquito a ver cómo oraban las grandes figuras del Antiguo Testamento. Abraham, Jacob, Moisés y el profeta Elías. Abraham con audaz confianza en Dios. Y aquí me llama muchísimo la atención la oración de Abraham en el pasaje de Sodoma y Gomorra, porque es la oración de intercesión por excelencia. Si queremos aprender a orar, a interceder, tenemos que seguir el ejemplo de Abraham. Señor, está bien, sí, Sodoma y Gomorra, sí, si tiene que castigarlos, castíguelos, o sea, no importa, castíguelos. Pero deme chance, si encuentro 100 justos, no la destruyas. Y Dios le dice, está bien, si encuentras 100 justos, no la destruiré. Y ya Abraham, como pensándolo muy bien y volviendo a ver a Sodoma y Gomorra, bueno, Señor, está bien, pero si no encuentro los 100 y encuentro 50, no importa, aunque si encuentras 50, no la voy a destruir. Y vemos a Abraham que veía muy fea la cosa. Bueno, dice, Señor, si me encuentro uno, no me encuentro 50, pues me encuentro uno,
no te preocupes, Abraham, por ese uno yo no destruiré la ciudad. Y al final, pues Abraham no encontró a ninguno y destruyó la ciudad. Pero la oración audaz de confianza en Dios es precisamente porque Abraham conoce el corazón de Dios y conoce que nos ama con locura y que Él no quiere el mal para nosotros. Pero nosotros tenemos que responderle, y por eso Abraham, la oración de Abraham es un ejemplo claro de intercesión y el mejor ejemplo que podemos tener. Señor, confío en ti. Sé que lo que vas a hacer, en el caso de esto, el castigo a Sodoma y Gomorra, está bien, pero no nos olvidemos de aquella gente que es justa. Abraham conocía también, o sea, Dios conocía también el corazón de Abraham y el corazón de la gente que vivía en Sodoma y Gomorra. Pero aún así escuchó la oración de Abraham. Dios sabía que no había ningún justo en Sodoma y Gomorra. Y aún así escuchó la oración de Abraham. Y aún así le prometió que aunque un justo estuviera, que un solo justo, él no castigaría a Sodoma y Gomorra. Entonces, esa oración de Abraham es oración de confianza. El mismo hecho de sacrificar a su hijo, de que el Señor le pide que sacrifique a su único hijo, aún sabiendo que Dios le había prometido que él sería el padre de muchos, que sus hijos serían como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo y las arenas del mar, incontables. Pero le pide que sacrifique a su hijo. Y él, con el dolor del mundo, aceptando la voluntad de aquel que lo ha creado, intenta matar a su hijo. Esa es la oración de confianza en Dios. No importa, Señor, me prometiste que yo iba a tener descendencia como las estrellas incontables, como las estrellas del mar y en la arena como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Y aquí estoy, te estoy entregando a mi único hijo, que me costó un huevo tenerlo, porque ya éramos viejitos y éramos estériles. Claro. Ah. No te preocupes que el mar también tiene estrellas. Sí, pero a mí se me hace enredo. Y entonces, esa confianza en Dios. Así oraban las figuras, así oraba Abraham. Jacob lucha contra el ángel, y por eso es que Jacob cambia de nombre. Y su lucha simboliza el combate de la fe y la victoria de la perseverancia en la oración. Muchas veces tenemos esa lucha interna y tenemos que ser como Jacob, perseverantes. A él no le importó que tenía que enfrentarse contra cuanto ángel apareciera. ¿Cuántos veamos al ángel como un obstáculo? ¿Cuántos de nosotros a la hora de hacer oración se encuentran montones de obstáculos en su vida cotidiana? ¿Cuántos de nosotros perseveramos en la oración o nos dejamos caer en el primer obstáculo que se nos presentó? Entonces Jacob es precisamente ese ejemplo de combate en la fe y la victoria en la perseverancia. Jacob nos enseña a perseverar en la oración. Moisés, Dios le habla cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Moisés, el suelo que pisas es suelo sagrado, quítate las sandalias. ¿Qué impacto? Entrar en la casa de Dios que me pida que me quite las sandalias porque estoy en suelo sagrado. Y Moisés habla con él de tú a tú. Y él es el único que entra al lugar donde están las tablas de la ley. Incluso su rostro sale transformado de presenciar, de estar en la presencia de Dios. Y él habla de tú a tú con Dios. Lo tiene cara a cara. Lo enfrenta cara a cara. Lo asume cara a cara. Lo vive cara a cara. Lo ama cara a cara. Y ese amar
cara a cara, ese encontrarse cara a cara con Dios es lo que le da a Moisés las fuerzas suficientes para poderse ir a enfrentar al faraón en primera instancia y después para enfrentar a su propio pueblo. El profeta Elías gritaba con confianza: respóndeme, Señor, respóndeme. A veces esto suena como un reclamo. Y Elías en esa montaña, y vino una gran lluvia y no era Dios. Y vino un terremoto y tampoco estaba Dios. Y vino una brisa suave y ahí estaba Dios. Y Elías le pide: respóndeme, Señor, por favor. Y Dios le responde. Entonces también es la oración de confianza en Dios, de saber que Dios me responde. Por pura infinita gratuidad y misericordia. Por puro amor. Le responde Elías. Tomando en cuenta la forma de oración de estas figuras del Antiguo Testamento, vamos a ver ahora cómo oraba Jesús. Porque el punto culmen de la oración, el maestro de la oración definitivamente es Jesús. Y el Evangelio nos cuenta muchos pasajes. Y Jesús nos enseñó a orar con fe, con confianza filial de hijos, con una disposición del corazón para hacer la oración del Padre. Y uno de los aspectos más importantes de la vida de oración de Jesús, o uno de las actitudes más importantes de la vida de oración de Jesús, era que oraba solo. En los momentos más importantes de su vida, en los momentos más trascendentales de su vida en la tierra, se apartaba un poco y se iba a orar. Eso significa, eso nos enseña a nosotros que también nosotros necesitamos apartarnos de la situación para orar. Esa cotidianidad entre Dios y yo, esa comunicación constante, ese camino de vida, primero se da en soledad, antes de hacerlo comunitario. Pero primero se da en soledad. Ahora, la vida de Jesús era una constante oración, porque constantemente sentía la presencia del Padre. Y tenía hasta hora para orar. Eso es una de las cosas que también más me llama la atención. La mayoría del tiempo Jesús se va de madrugada. Cuando apenas va a amanecer, cuando todavía es muy oscuro, se levanta y se fue en solitario y allí oraba. Creo que la única vez que oró de noche, no, mentiras, hay varias. Iba a decir que no, iba a decir que en el huerto de los olivos, pero en realidad no. Después de la multiplicación de los panes también se fue de noche a orar. Pero muchos de los pasajes dicen que oraba de madrugada y de forma habitual. Y entonces Jesús, la oración de Jesús es una oración de entrega, pero también es una oración de presencia. Porque su vida hace presencia del Padre a través de la oración. Si él no orara en lo apartado, no podría mostrar al Padre. Ora durante 40 días en el desierto. Oró al elegir sus apóstoles. Y oró en Getsemaní antes de su pasión. Ora antes de su ministerio, por eso es que se va 40 días al desierto, antes de iniciar su ministerio público. Ora para elegir a los 12 sobre los cuales fundará la iglesia. Y después ora en Getsemaní antes de la pasión. Solo. ¿Cuántos de nosotros en los momentos
cúlmenes de nuestra vida, hace espacios para orar. ¿Cuántos de nosotros? Y Jesús nos llama precisamente a tener esos espacios de relación con Él, para que Él nos guíe, para que Él nos diga cuál es el camino que debemos de seguir. Y también Jesús hacía oración comunitaria. Después de llenarse Él de la presencia del Padre, transmitía al Padre a través de la oración comunitaria. Pedía que lo acompañaran. En la oración de Getsemaní es el caso típico. Claro, había que tomar en consideración muchos aspectos humanos de los apóstoles que no estaban en condiciones de hacer oración con Jesús. En condiciones físicas y mentales no estaban en condición, pero aún así Jesús les pide que oren con Él. Y por eso llama a 4 y les pide que oren. Y Él se va un poquito más lejos, pero les piden que oren. El ejemplo más hermoso de oración de unos por otros. Jesús les pide que oren. A nosotros también nos pide que oremos. Que oremos y que intercedamos por los demás. Jesús en ese momento de Getsemaní lo que estaba pidiendo era una oración de intercesión. Intercedan ante el Padre. ¿Por qué? Porque tengo que aceptar un suplicio, tengo que aceptar su voluntad. Ayúdenme a aceptar la voluntad de Dios. Ayúdenme a aceptar la misión que Él me ha encomendado. Ayúdenme. Ese era el grito de Jesús en Getsemaní cuando le pidió a los 4 discípulos que le acompañaran a orar. Y aún así siendo Dios, siendo el mismo Dios, ahí reflejó también su parte humana. Cada uno de nosotros necesita de los demás en su andar individual necesita de la oración de los demás. Una oración comunitaria, la oración en el cenáculo. Esa última cena es una oración completa. Esa celebración de la Pascua, de esa Pascua especialmente, es la oración comunitaria por excelencia y por eso es que la Eucaristía es la oración comunitaria por excelencia. Si en realidad pudiéramos ver, experimentar y vivir realmente la Eucaristía, aunque sea como la experimentaron o como fue planeada por Dios, yo creo que el día que lo hagamos caemos muertos al día siguiente o ahí mismo. Porque la Eucaristía es la oración por excelencia. En la Eucaristía se da todo. Todo. Los tipos de oración, todos completos se dan en la Eucaristía. Se alaba al Señor, se bendice al Señor, se intercede por los demás, se da gracias. Los tipos de oración, todos están en la Eucaristía. Y a veces no sabemos vivirla. A veces nos perdemos de esa riqueza. Y podemos ir a miles de asambleas de oración. Y podemos pegar brincos, saltos y todo lo que ustedes quieran. Pero si no vivimos la Eucaristía como debe de ser, los otros tipos de oraciones no nos van a servir de nada. Las otras formas, las otras manifestaciones no nos van a servir de nada. Porque la Eucaristía, a partir de la intimidad del cenáculo de su corazón, en el corazón de Cristo, es el culmen de nuestra vida de oración. Por eso es que todos los santos gustaban tanto de estar en la Eucaristía. Eran asiduos de la Eucaristía. Eran asiduos de presentar, de estar en el sacrificio diario de la misa. Pero a cada uno de nosotros nos cuesta mucho, muchas veces. Y es la oración por excelencia. Ni 1000 rosarios valen lo que vale una Eucaristía.
ni haciendo el viacrucis de rodillas, ni en una asamblea de alabanza. Si no experimentamos la oración eucarística, la vivencia de la Eucaristía, de nada nos sirve. Y el otro ejemplo de oración, ya para ir terminando esta introducción, de oración cristiano es la oración de la Virgen María. Dice el Catecismo en el numeral 26, 17, 19, enseña cómo la Virgen cooperó con su oración de manera única en la salvación de los hombres. En la Anunciación, ¿qué estaba haciendo María? María no estaba lavando platos, ni limpiando la casa. Cuando el ángel se le apareció, no, María estaba en oración. Y se le aparece el ángel en oración. Y le indica en oración cuál era la misión que Dios Padre tenía para ella. Y por la oración de María es que Cristo viene al mundo. Porque la oración de María le permite dar el sí. ¿A cuántos de nosotros en la oración Dios nos ha revelado la misión que nos tiene? ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho sí al Señor? Como en la Anunciación. Otra de las oraciones, de los momentos de oración de la Santísima Virgen, es el Magnificat, que es un canto de alabanza a Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. La Virgen María sabe alabar a Dios, pero es fruto de esa comunicación con el Padre. Y esa alabanza es fruto de esa intimidad esa intimidad que solo se obtiene entre madre e hijo. Porque llevaba a Dios mismo en su seno, entonces hay todavía una intimidad mayor. Pregúntenle a una mujer embarazada cuál es la intimidad que ella tiene con su hijo en el vientre. Es un lazo que aún así, cuando nace el bebé, lo primero que reconoce es el olor de la mamá y se calma con el latido de su corazón. Esa era la intimidad todavía más profunda que tenía la Santísima Virgen y por eso en el Magnificat estalla en alabanza. Porque si mantenía una intimidad a través de la oración con Dios Padre, cuando se convierte en tabernáculo del Dios Hijo, la intimidad entre María y Dios es inmensamente grande, que no le queda otra forma a ella que explotar en alabanzas una vez que escucha a Isabel y su saludo. El otro ejemplo de intercesión, las bodas de Caná. Jesús hace su primer milagro por intercesión de la Santísima Virgen María. Y a pesar de que Jesús le dice, mujer, todavía no es mi hora, o sea, y ella, no importa, a ella no le importa lo que le dijo Jesús. Nada más le dice, vea, hagan lo que él les diga. Y a Jesús no le quedó otra que hacer lo que María le pidió que hiciera. Ante la negativa de Dios, de Jesús, a la madre no le importa, es la misma actitud de Abraham. Señor, no importa, aunque sea uno, yo no destruya, aunque sea uno, si yo me encuentro uno. Pero es exactamente lo mismo con María, en las bodas de Caná. Jesús fue claro y le dijo, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Y María se volvió y le dijo, le dio la espalda, así yo me la imagino nada más, como muchas de las mamás. Hagan lo que él les diga.
Y Jesús lo hizo. La intercesión de María. En Pentecostés, María da luz a la iglesia en Pentecostés. ¿Por qué? Porque María también está presente en el momento de la plenitud, de la expresión máxima del Espíritu Santo. Ella ya tenía la experiencia de vida del Espíritu Santo y había sido guiada a lo largo de toda su vida por el Espíritu Santo. Pero en Pentecostés se experimenta de forma exponencial y mucho más la Santísima Virgen María, la vivencia del Espíritu Santo y da a luz a la iglesia. Y al final, en el Calvario, junto al patíbulo, María solo reza, calla y medita. Y guarda las palabras en su corazón. Y como dice San Juan, y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en el momento del Calvario, precisamente, junto al patíbulo, apoyada la frente en los pies de aquel Cristo sangrante, machacado y humillado, ella guarda la palabra en su corazón y reza. Para hacer un resumen, la oración es vida. Nuestra vida de oración debe reflejar vida. Cuestionémonos si de verdad nuestra vida de oración refleja vida. Porque si no la refleja es que no estamos haciendo bien la oración. Pidámosle con humildad al Señor el don de la oración. Pidámosle al Señor arrodillados, con la mayor humildad del mundo. Pidámosle que limpie nuestro corazón de todo orgullo y entremos en esa amistad si aún no lo hemos hecho. Dejemos de hacer oración como el fariseo y hagamos la oración del publicano. Seamos como Abraham, intercesores. Seamos como Jacob. Seamos como Elías. Respóndeme, Señor, respóndeme. Seamos como Moisés. Seamos como Jesús y como la Santísima Virgen María. Y dejemos que la oración transforme nuestra vida. Y dejemos que nuestra vida no sea simplemente una vida de oración, sino que nuestra oración sea vida. Para poder vivir la verticalidad y la horizontalidad de la cruz, como estamos llamados a vivirla. Y que cada uno de nosotros logre encontrar ese camino que Dios tiene trazado, ese camino de vida, de oración que Dios tiene trazado, y seamos dóciles a las luces de su Espíritu Santo, como lo fue la Santísima Virgen María. Y si hay alguien que llegue y nos pide oración, no le demos la espalda como los discípulos en Getsemaní a Jesús, que se quedaron dormidos. Pidámosle al Señor por esa persona. Seamos como María. Hagan lo que Él les diga. ¿Alguna duda o pregunta, chiquillos? ¿O ya los dormí? No, yo todavía estoy aquí. Yo creo que los dormí. Yo también aquí ando. Bueno, aquí estoy todavía. Sí. Aquí estoy, Carito, aquí estoy. Sí, aquí estamos, aquí estamos. ¿Alguna duda, chiquillos? Ninguna, demasiado De mi buena. parte, sí. Claro, como el agua del río Bastante claro, Torres. Carito. Clarísima, Carito. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguien que quiera hablar de algo, decir algo? Algo. No, eso no. Buenas noches.
¿Cómo están? Bien, ¿Me por oyen, sí o no? dicha. Sí, claro. Hola, Eric. Qué No sé, bueno, pero me también alegro. Jimito, oigo a Jimito, me parece. Yo quería comentar que mientras hablan los demás, me gustó Sí, mucho a aquí mí. estoy. Me gustó mucho la parte en la que habla del tú y del yo. La verdad es que nunca había escuchado ese relato y cómo agarró y mezcló todo lo que es la oración con todos los pasajes de la Biblia, que de hecho fueron muy acertados. Así que para mí me gustó mucho y me deja mucha enseñanza. Saludos. Gracias. Dios proveerá. San Jimito. Yes. No sé, Jimito, ¿querías hablar? No, Ah, bueno, ¿me no. oyen, sí o no? Sí, sí, te oímos. Pero no. Ah, bueno, sí, mejor no hablo. ¿Por qué? No, porque no sé si me oyen. Sí, sí, te estamos escuchando. Como no sé si me oían, no hablaba. Sí, te escuchamos. Ok, es que yo tengo muy mala señal aquí en mi casa. Sí, ya lo notamos, Quería pero no aportar importa, una te cita escuchamos. bíblica ahora que usted hablaba del amor. Ahora que usted hablaba del amor, hay una cita que a mí me encanta. Romanos 5:8, la prueba más grande del amor de Dios es que aún siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Y nosotros, ¿cómo devolvemos ese amor de Dios? ¿Verdad? Muchas veces no lo devolvemos ni siquiera con nuestra oración. No somos ni agradecidos, orando. Pensamos San Jimito, ahora sí no te oímos. que con ya... ¿Me oyen? ¿Me Y copian? ahora sí, no se mueva. Ok. Que... No, ya ahora sí se movió y no lo oímos. que necesitamos a Dios porque Él murió por nosotros. Nosotros deberíamos dedicarle más tiempo a nuestra oración. Sí, Porque exactamente. con el poco que dedicamos a la oración, no estamos cumpliendo. ¿Y nosotros qué hacemos? Por Dios, servimos, trabajamos en la iglesia, pero una forma de agradecer a Dios todo su amor es a través de la oración y quizás nos falta mucha oración. Es todo. Gracias, San Jimito. Y tiene razón Jimmy. O sea, el ministerio no se mueve si no hay oración. Y es volver a ese primer amor. Yo les decía, en el retiro les compartía que precisamente hay una cita de Oseas en donde recordemos que Oseas se casó con una prostituta. Y Oseas y la prostituta en algún momento determinado volvió a caer en sus andadas y le ponía los cuernos al pobre de Oseas. Entonces, Oseas le dice, te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón y me responderás como en los días de tu juventud. En realidad, Oseas lo que dice es que yo la voy a seducir y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Y nosotros tenemos que pedirle la gracia de que nos lleve al desierto y descubrir nuevamente ese primer amor. Estamos llamados precisamente a descubrir el primer amor, a reencontrarnos con el primer amor. Muchas veces nos olvidamos de que con el bautismo hemos sido limpiados del pecado original, pero hemos muy pocas veces escuchado de que debemos de volver a la inocencia original. Y la inocencia original es el primer amor. Entonces eso es lo que nos debe de llevar la vida de oración. Y se lo digo por experiencia propia, es un conflicto increíblemente grande el mantener una vida de oración constante, el mantenernos comunicados con Dios a todas horas. Es una lucha constante, porque somos humanos y porque nuestra vida de pecado no nos deja volver a la inocencia original. Entonces, San Jimito tiene razón.
el ministerio no se mueve, el ministerio no hace, no actúa si cada uno de nosotros no aumenta su vida de oración. Y no es solamente, y obviamente lo que tiene que primordiar es la oración individual, porque esa es la que nos da pie para la oración comunitaria. Pero un reflejo de nuestra oración individual es precisamente el llamado que se nos hace a la oración comunitaria en el ministerio. Entonces, preguntémonos si de verdad cada uno de nosotros ha olvidado ese primer amor. Y reencontrémonos, vayámonos al desierto y dejémonos seducir por Dios. Y dejémonos amar por Dios. Y dejemos que Dios nos hable a nuestro corazón. ¿Alguien más? ¡Ay, cri! ¿Alguien más, chiquillos? Carito. ¿Oh? En esos momentos del día, digamos que tal vez no sé, nos gana las carreras, el trabajo usualmente, ¿verdad? Y tantas otras dificultades y problemas que a veces sentimos que no tenemos, o sea, literalmente no tenemos, o eso es lo que uno piensa, ¿verdad? No tenemos tiempo para orar. ¿Qué se puede hacer para, así como San Juan Pablo II, hacer esa pausa, ¿verdad? O reflexionar cómo hacer esa pausa, y con todos los sentidos, como decías vos, concentrarnos y enfocarlos en Dios, porque nos gana la fatiga del día. O sea, yo lo digo de experiencia propia, yo llego al final del día a caer a la cama y tal vez hago mi oración en la noche, pero perdí todo el día, por decirlo de una manera. Cambia la de hora. Perdí, sí, o sea, también, pero digamos, no me acuerdo qué santo era el que decía que él a veces iba caminando y llegaba a un lugar y tenía tan presente a Jesús que a veces le guardaba un espacio donde él estaba sentado, a su derecha. Me acordaba de eso y decía, bueno, qué bonito tener tan presente a Dios que uno lo debería sentir aquí a la par, ¿verdad? O sea, estoy sentado en una silla en este momento y dejarle un espacio a Jesús que quiere estar conmigo, que está tocando a la puerta, que quiere estar en comunión con nosotros, ¿verdad? Aloncito, ahí hay que tomar en consideración algo. La oración es un acto consciente. Entonces, tenemos que tomar conciencia y cuando yo tomo conciencia de algo, lo hago real. Caso típico, los psicólogos. ¿Qué hace el psicólogo? Trae a la parte consciente algún trauma, algún dolor, y al hacerlo consciente, le permite al psicólogo trabajar sobre ese dolor y llegar a ayudarle al paciente a sanar ese dolor. Es exactamente lo mismo con la oración. La oración es un trabajo consciente. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de que a toda hora, en cada momento y en cada lugar, Dios está con nosotros, hacemos la oración consciente. Entonces ya no lo dejamos para el final del día. Lo dejamos para el principio del día. ¿Por qué? Porque somos tan conscientes de nuestra necesidad de comunicarnos que cuando abrimos los ojos, nuestro primer pensamiento debería de ser Dios. Y cuando cerramos los ojos, nuestro pensamiento final debería de ser Dios. Y por eso es que hay una... Claro. Ah, señor. ¿Me permites? Usted ahora decía Claro. que la oración es una relación constante y personal con Dios.
Ajá, y consciente. Pues yo sí, consciente, pero a veces en el día, en las ocupaciones del día no podemos dedicar, sacar ese tiempo, como decías que sacaba el Papa, pero cualquier momento en que estamos o cualquier cosa que estamos haciendo podemos estar en una oración. Exactamente. Yo no necesito hincarme media hora, puedo ir manejando como el caso de Alonso y ir orando. Alguien puede ir en el bus, puede ir orando. En las actividades del día se puede estar orando. Tal vez no es una oración tan profunda como cuando se saca el tiempo, pero mantengo esa relación y esa comunicación con Dios. Exactamente, y eso era lo que iba, eso es otra cosa a la que iba. Hay una oración por una oración de la iglesia que la iglesia hace, la iglesia practica, que ahora muchos laicos también practican, y es el rezo de la liturgia de las horas. Antes estaba pues solamente relegada al clero y a los religiosos y a las religiosas. Pero a partir de Vaticano II se abrió la liturgia de las horas a todo el pueblo cristiano, a todo el pueblo fiel, a todos los fieles, dice. Y es una oración que nos ayuda, precisamente nos permite y nos ayuda dedicarle, desde que yo abro mis ojos hasta que los cierro, a Dios. Y se los voy a decir porque es parte también de estos talleres de oración el que aprendamos a rezar la liturgia de las horas, porque también va a ser parte del plan que tenemos, del plan que hemos ideado en la comisión de oración con de oración comunitaria. Entonces, la liturgia de las horas, cuando uno está rezando laudes, que es la primera oración de la mañana, lo primero que uno dice es: Señor, abre mis labios. ¿Por qué? Porque mi primera palabra debería de ser dirigida a Dios. O sea, toda mi mente, mi vida, mi despertar, todo debería de estar dirigido a Dios. Y al finalizar la noche, cuando rezamos completas, lo último que decimos es que el Señor nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Y es nuestra última palabra hacia Dios. Entonces, y a partir de ahí deberíamos de guardar silencio. ¿Qué se dura rezando en la mañana laudes? 20 minutos. ¿Qué se dura rezando completas en la noche? 15, 20 minutos, cuando mucho. Pero, y a lo largo del día hay ciertas horas que tiene distribuido el día. Están la hora sexta, la hora tercia, la hora nona, las vísperas y completas. Esas son las 5 horas, las 6. Eso es parte del plan, pero cada uno de nosotros, como dice Jimmy, no necesita sacar media hora, 1 hora, 2 horas de oración, a pesar de que es lo ideal, pero en la cotidianidad de nuestra vida, antes de sentarme en la silla para empezar mi trabajo diario, cierro mis ojos 2, 3 minutos y le ofrezco el trabajo a Dios. Eso es oración. Eso es traerlo consciente a la presencia. Eso es estar en presencia de Dios. En algún momento, en alguna reunión, se me presentó un barabún y voy atacado, histérica, voy reestresada porque tengo que resolver algo que en la reunión no salió, que fue un desastre. Me abstraigo 5 minutos, que 5 minutos no le van a hacer falta a nadie, nada más que a mí. Me abstraigo 5 minutos y le digo: Señor, le pido al Señor, por favor, cálmame, ayúdame con esta situación, en tus manos la pongo y vamos para adelante y seguimos trabajando. Pero es hacer esa parte consciente, y eso es lo que decía Jimmy, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a hacer oración en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Porque si recuerdan el principio de la Filmina, nuestra oración es un camino de vida que Dios nos ha regalado, y nuestro camino de vida está inmerso en el trabajo, inmerso en el matrimonio, inmerso en la vida en familia, inmerso en un montón de situaciones. Entonces, hay que empezar a descubrir y hacer esos pequeños gestos, esos pequeños pasos. San Juan Pablo II no fue que aprendió a abstraerse a orar
de la noche a la mañana una vez que lo hicieron papa, no. Si a Juan Pablo II lo eligieron papa con 58 años y tenía toda su vida de hacer ese proceso de oración, de vivir todo lo que vivió en clave de oración, a pesar de los problemas, las vicisitudes, las persecuciones, etcétera, es toda una vida. Entonces, aquí lo que les quiero decir es que no nos desanimemos. Tomemos conciencia de la presencia de Dios y en cualquier minuto, cualquier segundo, volvamos la mirada para arriba o recojámonos en nuestro corazón 2, 3 minutos y vamos a ver cómo se va volviendo costumbre y costumbre y costumbre hasta tal punto de que la oración se vuelve tan indispensable como la necesidad que tenemos de respirar. ¿Alguien más, chiquillos? Claro, Aloncito. Aloncito. Sí, muchas gracias porque, perdón, es que se me bloqueó el teléfono, entonces no podía activar el micrófono. Yo traje el punto o la duda por lo mismo, porque quería escuchar sus opiniones y lo que ustedes hacen para esos ejercicios, digamos, y poder practicarlo yo también, ¿verdad? Porque en los problemas y en este ruido del día con día es a veces difícil en un carro, en una reunión, en medio de un problema, en medio de una cuestión que hay que resolver en minutos. Es difícil abstraerse, digamos. Y yo, como le decía San Jimito, lo que yo he hecho, por ejemplo, es escuchar el Padre Nuestro o hacer el rosario cuando voy en el carro. Entonces, cuando yo me desplazo, y se lo digo porque no sé si a alguien también le pasará las mías, ¿verdad? Yo hago eso. Ajá, porque cuando yo llego a un lugar, yo interactúo con muchas personas. Entonces, es muy complicado. O sea, a veces no le queda a uno ni un chance ni para comer. Y no me estoy quejando. Yo le he pedido mucho a Dios y me siento muy agradecido con él, con el trabajo que yo tengo. Y él me ha escuchado. No es una queja. Pero, por ejemplo, yo para poder ir y no quedarme sin gasolina espiritual, como me lo decía un sacerdote una vez en una homilía, que nosotros cargamos el celular en la mañana y no permitimos que el celular se descargue, o sea, lo vamos cargando en un momento. Él hacía esa comparación, así nosotros también tenemos que cargarnos con la oración. Entonces usted no deja el celular descargado de un día para otro, porque no, se le apaga en la mañana, se le apaga al mediodía, y no lo permitís, ninguno de nosotros lo permite, yo creo que ninguno lo permite. Entonces, que viéramos así también la oración. Entonces, como último comercial, yo a veces en el carro, cuando voy desplazándome de un sitio a otro, como sé con que me están esperando y voy en carreras y a veces voy tarde, en ese espacio en el carro, o inclusive puede ser un espacio en un bus, pues ahí trato de orar y hacer mi rosario, hacer algo para poder estar en comunión con Dios también. Ese era el último comentario. Gracias. Ok. ¿Alguien más, chiquillos? Otra técnica que se recomienda mucho es el uso de manejar alguna ejaculatoria o alguna oración que usted pueda estar repitiendo constantemente. De hecho, hay una obra bonita de carácter oriental que se llama, pues justamente algo así, es como se me olvidó en este momento la palabra que utiliza, pero es sobre el peregrino ruso. Es una obra de espiritualidad oriental. Y dice que es un peregrino, un personaje que va cada día haciendo lo que llama él la oración de Jesús, que es: Señor Jesucristo, ten piedad de mí, pecador. Y la repetía y la repetía y la repetía y la repetía. Y eso te va generando esa cercanía con el Señor porque lo tienes constantemente en tu boca. A veces, cuando te cuesta mucho sacar un rato, una media hora, una hora completa, pues una oración como esta, una ejaculatoria, una cita bíblica, lo que te recuerde el amor de Dios, repítela constantemente y en los diversos momentos y circunstancias de tu vida. Si estás amaneciendo y estás lleno de agradecimiento, la dirás con agradecimiento. Si vas a entrar a una reunión, o sea, como sea caro, un momento más tenso, repetirla con la misma atención que te sentís, y eso te va a ir ayudando como una oración para ir haciendo
partícipe a Dios de cada una de tus emociones, de cada uno de tus sentimientos, y Él te va iluminando para ir controlando cada uno de esos sentimientos. De hecho, bueno, lo vemos, un ejemplo claro es pues Jesús en el huerto, o sobre todo Jesús en la cruz, cuando grita, Elí, Elí, lama sabactani, o sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y que inclusive ni siquiera gente que conocía la escritura tenía noción de lo que estaba diciendo Jesús, pero eso era una oración completa, bueno, hecho es un salmo de total confianza a Dios. Entonces a veces, pues conforme vayamos haciéndonos el hábito a través de pequeños gestos, de pequeñas circunstancias, ahí después también es como cuando uno termina empezando algo como el ejercicio de más, empezas primero con breves momentos y después se te va haciendo una necesidad mayor al punto de que ya vas acomodando, que sería lo ideal de todo cristiano tu itinerario, para tener momentos más amplios de oración y dentro de lo que tus posibilidades te lo permitan. Pero a veces una oración constante, una frase constante, una ejaculatoria constante, te ayuda a ir incentivando esa necesidad de estar orando constantemente. Gracias, Isaac. En realidad sí, exactamente. Hacer oración es como cuando uno empieza a hacer ejercicio. No, uno va a empezar ejercicio alzando pesas de 200 kilos. No, uno empieza haciendo ejercicio haciendo la pesa de medio kilo. Y ya después va aumentándole hasta que pueda alzar una de 200 kilos. Entonces, ahí lo único que le pide Dios a uno es la perseverancia, que ahí yo me confieso que eso es lo que me falta montones, perseverancia. Y no solo en oración, me falta perseverancia en un montón de cosas. Pero es eso, o sea, es iniciar de a poquito en poquito, no agobiarnos, porque en realidad la oración debería de ser un encuentro tranquilo y amoroso, de sentirnos seguros con quien nos ama, como decía Santa Teresa. No agobiarnos, no he hecho la oración hoy, no, pues deje de agobiarse y hágala, que mejor que pierde más tiempo diciendo, ay, no he hecho la oración, que diciéndole, Señor, aquí estoy, hoy pongo esto en tus manos, mi vida está en tus manos, o la oración del peregrino ruso, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. Cualquier oración que hagamos es bienvenida si la hacemos con humildad, con sencillez de corazón y sobre todo sabiendo y teniendo la confianza de que Dios nos ama infinitamente y que nos escucha. ¿Alguien más ya para terminar? Porque yo dije que iba a hablar, yo dije que era como una hora, pero ya llevamos hora y media. Yo quisiera aportar un granito al tema. A ver. Y es que, al igual que dicen todos los hermanos, yo tengo un concepto de la oración que debe ser interactuar con Dios. Entonces, no me gusta ver la oración como algo de ida, de Dios te pido, Dios gracias, solo yo hablo. Entonces, no es una comunicación, sino simplemente es un expositor. Entonces, dígame, mi oración, por lo menos personal, siempre he pensado que es en las mañanas, cuando me estoy cambiando, cuando me estoy alistando, yo pongo el evangelio. Entonces yo empiezo a escuchar el evangelio y lo empiezo a meditar. Entonces mi oración empieza en ese momento, escuchando lo que Dios tiene para mí en el día, y después hago la meditación y después la oración. Entonces es un concepto que no me queda en solo buenos días, Dios gracias, perdona mis pecados y buenas noches. O sea, no queda como algo monótono, sino que oír el evangelio a mí me permite hacer más eficaz la oración. Saludos. Gracias, Eric. Sí, efectivamente. Esos encuentros que podamos tener en la cotidianidad, en nuestra cotidianidad. Y se los digo así, la cotidianidad del Papa era hacer oración, o sea, es vivir en constante oración, eso es parte de su cotidianidad. Nosotros tenemos otras realidades y otras cotidianidades. Por lo tanto, en el caso del Papa, su vida era trabajar única y exclusivamente por Dios y para Dios y por ser el vicario de Cristo. O sea, es una realidad muy diferente a la mía. Y entonces, pero él entonces se abstraía dentro de su propia realidad. Tenía esa capacidad. Nosotros debemos de hacerlo dentro de nuestra propia realidad. O sea, por eso es que yo al principio les decía, la oración no es solamente hablar bonito, no es solamente pensar bonito, no, la oración es, hacer oración es precisamente meter alma, vida y corazón.
O sea, orar con el cuerpo, orar con el pensamiento, orar con las emociones, orar, o sea, es toda integral. Entonces, y es de acuerdo a la realidad en la que vivimos. No nos podemos abstraer, no nos podemos salir de esa realidad, porque esa es la realidad a fin de cuentas en la que Jesús nos tiene. Y en esa realidad es donde Jesús nos ama, donde Dios nos expresa su amor. Entonces, vayamos tranquilos, con calma, pero ese tranquilos con calma es que retomemos nuestra vida de oración individual, retomémosla, vivámosla y vamos paso a paso. Vamos acompañándonos unos a otros, que esa es la otra parte también que tiene que hacer el ministerio, empezar a acompañarnos unos a otros a través de la oración. Entonces, vamos poco a poco, vamos caminando. ¿Alguien más, chiquillos? ¿Nadie más? Entonces, no sé, San Irving. Digo, San Weiler. Ya te iba a decir confunda, pero no ofenda. Sí, ya sé. Ok. Si quieres. Bueno, entonces yo creo que estaríamos. Tal vez entonces que algún hermano nos colabora con la oración de cierre. Solo uno a la vez, ¿verdad? No todos. Nota comercial, por cierto. Dijo Sonita, le mandó a decir que la disculparan. Ella intentó unirse, pero la computadora nunca la dejó. Entonces, manda a decir que la disculpen. Ok. Ya, Carito, tal vez entonces si nos colaboras con la oración de cierre. Sí, yo la hago. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Gracias porque me has dado sabiduría. Gracias porque me has dado entendimiento. Gracias porque a pesar de todo, a pesar de mi pequeñez, a pesar de mi pecado, tú no me sueltas, Señor Jesús. Tú constantemente estás ahí, presente, al alcance nada más de cerrar mis ojos y contemplar tus maravillas. Gracias, Señor Jesús, por estar ahí.